Es verdad que no se la ha entendido, pero ha hablado, ha hablado. En estos últimos 5 meses, desde las últimas elecciones de diciembre y en la repetición, teníamos más información. Hemos sabido que gente de Aquamed pretendía envenenar el Ebro. Nos hemos enterado de que Cotilo utilizaba la visita del Papa para el tiempo que le besaba el anillo engrosar su cuenta. Nos hemos enterado de que Granados compraba en Ikea como nadie, unos altillos con Cejo. Nos hemos enterado de que, en fin, la cúpula del Partido Popular en Valencia pues, tenía que rendir cuentas policiales. En fin, que con una suerte de principio de Arquímedes invertido, el Partido Popular experimenta un ascenso electoral directamente proporcional a la cantidad de hierba que hace. En fin, como diría Groucho Marx, esto lo puede entender hasta un chico de 5 años. Por favor, que alguien traiga urgentemente un chico de 5 años. Para hacer un canto a las personas que viven porque quieren y porque lo estiman oportuno y conveniente. Ya me gustaría a mí poder hacerlo en el campo. Golfería es la utilización de dinero manchado con la sangre, con el sufrimiento y con el hambre de millones de venezolanos en la fundación de un partido político. Eso sí es golfería. Ustedes, señoría, en un Estado de Derecho serio, en una democracia seria, usted no estaría ahí sentado porque representa un partido que no cree en la libertad. Lo que es golferío es tomar al asalto la clase business de los aviones con dinero público para darse vuelta por el mundo. Lo que es golferío, señoría, es utilizar una vivienda de protección oficial al nombre de la mamá cuando la mamá no vive en ella. Lo que es golferío, señoría, es no respetar las creencias religiosas de la gente, asaltar las capillas de la universidad, convertir las cabalgatas de reyes en payasadas. Eso es golferío, señoría. No respetar la libertad de prensa, no respetar la libertad individual y no respetar los derechos y libertades de la gente. Francisco Granados desde la cárcel echándole la bronca a los representantes de la voluntad popular y Rajoy como en casa hablándole a las alcachofas. En fin, para ver si ese niño de 5 años ausente es suplido, hemos buscado a expertos que nos intenten dar un poquito de luz respecto a esas elecciones. Nos acompaña Jaime Miguel, analista electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a nosotros. Con mucha sapiencia. Bueno. Está con nosotros Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Jorge, buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña Noelia Adames del colectivo Contratiempo. Noelia, bien hallada. Y cierra la mesa Pilar Velasco, periodista también de la cadena SER. Dejadme que empiece con una pregunta rápida. ¿Por qué ha ganado el Partido Popular las elecciones en Valencia en un minuto, Jorge Bestringe? Por sencilla razón, probablemente, de que una parte de su electorado consideró que ya le habían castigado en las elecciones anteriores. Segundo, por el pánico que ha producido en una derecha que es propensa al pánico y en un país que es propenso al pánico, el Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, y por el miedo, el único partido o la única coalición de partidos que ponía realmente en solfa la casta. Gracias, Jaime. En Valencia en concreto. Bueno, es una metáfora. En general, ¿no? Es decir, podría decir también en Valdemoro, donde sí, era el señor Granados, se ha sacado también mayoría. Bueno, hay que hacer las cuentas respecto al año 2008, que es la posición máxima del bipartidismo, ¿no? En el caso concreto, el Partido Popular, pues en el año 2011 tiene 10,9 millones de votos y de ahí ya descuenta todo en el 2015 con 7,200, ¿no? Es decir, ahí ya tenemos un retroceso muy significativo. Ese público de 7,200 vota al Partido Popular después de las tarjetas Black, ¿no? Bueno, en Valencia estaban, no sé, no he mirado los datos todavía, no me habéis dejado, 770.000 votos, por ahí venían las estimaciones y a la valenciana se les igualaba. Finalmente, pues no los han podido igualar. ¿Por qué ha tenido estos resultados tan fuertes el Partido Popular? Sobre todo por el retorno de una parte importante de los votantes de Ciudadanos que se habían desgajado ya, ¿no?, en ese resultado de 7,200.
también por errores, o sea, básicamente, o sea, las encuestas no se equivocaron, las posiciones que tenían las fuerzas políticas eran las que eran cuando se publican todas las encuestas que coinciden. El día 22 yo estoy en la UNED explicando que la transferencia de voto, bueno, estoy ocupando más de un minuto, quiero decir, también hay errores como por ejemplo ese empate técnico que no existe, ese empate técnico de Unidos Podemos, ¿no? Que por un lado el elector sabe que no existe, es decir, estos ya me están aquí hablando como todos, ¿no? Tratándome de idiota, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues si quedaba algún elector más antiguo, ¿no? De esos temerosos bipartidistas, ¿no? Por movilizar, pues ahí se moviliza también. Brexit no ha tenido incidencia. Mis estimaciones sobre Partido Popular venía ya fortísimo antes del Brexit, ¿no? Y quizá pues ha ido 200.000 votos por encima de lo que podíamos pensar, pero nada. Gracias. Pilar. Estaba recuperando los datos mientras hablaba Jaime, y es que es muy significativo Valencia, porque no es que gane el PP, es que arrasa el Partido Popular con 4 puntos más respecto de 2011 y pasa de 838.000 votos a 917.000. Que es mucho, porque si recordamos en 2011 no es que no existiera Bárcenas con los millones de euros en paraísos fiscales, no existía el caso Nos, no existía el caso Urdangarín, no existía la Púnica, pero es que tampoco existía, claro, Tábula, no existía el caso Rita Barberá, y ahora con todos los casos de corrupción, que además todos estos de los que hablamos pasan por Valencia y tienen ramificaciones de financiación irregular por Valencia, y muchos de ellos están más que demostrados, hay un aumento de voto considerable. Y no hay, parece encima, que es lo más curioso, para eso los antropólogos y sociólogos tendrán que explicar por qué no hay un desgaste en la figura de Rita Barberá para el votante del Partido Popular, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Esa compensación, la palanca de Compromís con 655.000 votos, ¿no? Que es el cambio absoluto de escenario. Porque si miramos el PSOE ni va ni viene, ni viene ni va, se mantiene desde el 2011 hasta estas elecciones, no recupera, ¿no? Es muy significativo eso que pasa de 531.000 a un poquito más, ¿no? Entonces, pues sí, Valencia es un buen sitio, como Valdemoro, ¿no? Para explicar por qué ha arrasado ese voto del Partido Popular, que seguramente pues sea por las razones que vamos a comentar, ¿no? Esta noche, si quieres, más detenidamente. Gracias, Noelia. Pues por no repetir algunos de los argumentos que ya se han dicho, yo creo, a mí me parecía buena cosa que hubiera unas segundas elecciones, visto que como resultado de las primeras no se había conseguido formar gobierno, me parecía que se iba a afianzar el voto en favor del cambio, y sin embargo lo que nos demuestra la realidad es que ese cambio en diferido no funcionaba. Es decir, hay que hacer una lectura más a medio plazo que a corto plazo de lo que ha estado sucediendo en este país en los últimos 24 meses. Yo creo que los ciudadanos han sentido que castigaban a los partidos del régimen del 78, que castigaban especialmente al PP por el tema de la corrupción, el 20D, y que no había necesidad de volverlo a hacer 6 meses más tarde, porque por el camino, bueno, pues han sucedido toda una serie de cosas de las que supongo que vamos a hablar a continuación, pero sobre todo porque, bueno, esa noción que teníamos en diciembre de que había un país interesado en cambiar, es una noción que en este momento conviene revisar y sobre todo conviene entender por qué tuvimos el espejismo del cambio, porque realmente el PP ha obtenido unos resultados que son apabullantes, esa es la realidad. Perdona que insista, se me escapa un poco el argumento, aunque tengo alguna explicación plausible de cómo te castigo el 20D y luego ya no. ¿Cómo funciona eso? Estoy en absoluto de acuerdo con lo que estás diciendo. Estamos en un proceso de transformación de los grandes números de comportamiento electoral y esto ya ha cambiado. Si he mencionado los resultados de 10,9 millones para contrastar con 7,9 es para evidenciar que esto ha cambiado. Pero es que en el otro lado también ha cambiado. Es decir, hay una disociación absoluta del voto en función de la edad. Hay una generación 45 o menos años de edad donde Unidos Podemos y todo ese entorno es hegemónico, donde el bipartidismo no pinta nada. Todo eso ya ha cambiado y estamos en un proceso, ¿no? Tú estás haciendo cuentas de la vieja izquierda, tú estás diciendo, te refieres al cambio como la conquista del poder parlamentario por parte de Unidos Podemos y el PSOE. ¿Te refieres a este cambio? No me refiero a este cambio, me refiero
o sea, la sensación que tuvimos después del 20D es que en un plazo muy corto de tiempo, sorprendentemente corto de tiempo, y en ese sentido pues resultaba todo muy esperanzador y muy intenso y muy denso desde un punto de vista político, nos parecía que estaba al alcance de la mano a llegar a las instituciones, ocuparlas y ocuparlas de manera mayoritaria. Yo soy perfectamente consciente de que estamos viviendo un proceso de transformación desde un punto de vista político en España, y soy también, creo, consciente de que se está fraguando una nueva ciudadanía que se relaciona con las instituciones y que se relaciona con los valores y que tiene una noción de lo que es la democracia diferente a la que existía hasta ahora. Lo que sí digo es que el efecto que ha tenido en las segundas elecciones no era el esperado, y esto me parece más que evidente. O sea, yo recuerdo mucho siempre cuando he trabajado para una organización internacional haciendo elecciones en los Balcanes, se celebraban elecciones cada 12 meses, con la idea de que se asentaría el voto a favor de una diversificación de las opciones políticas. Esto no pasaba nunca. Lo que pasaba durante por lo menos los 4 o 5 años inmediatamente posteriores a la firma de los acuerdos de paz de Dayton es un ejemplo que pongo. Lo que pasaba es que se afianzaba el voto nacionalista extremo. O sea, la celebración de elecciones en periodos de tiempo tan cercanos en muchas ocasiones da este resultado, da el resultado contrario al esperado en el sentido del cambio inmediato, del cambio en el corto plazo. Ahora que los Balcanes están en un proceso de transformación y de desnacionalización progresiva de las opciones más duras desde los 90 hasta hoy, es verdad, pero es un proceso de transformación de medio plazo. Sí, no, es que aquí en el año 2018 estamos en unas elecciones constituyentes. Vamos a verlo. Es decir, es que va todo en perfecto orden. Es posible, que hayan sí, es fracasado. posible. Es que planteaba Es posible. Núñez Feijóo de que su empeoramiento de las elecciones se debía a que se le habían muerto 100.000 ancianos. Porque me parecía una cosa de tomadura de pelo, Claro, si es por recambio una falta generacional. de sensibilidad por parte de Núñez Feijóo. Aquí se está agotando el posfranquismo, que es una cultura política y una forma de interpretar el mandato de la que participa el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Fuerza del cambio. Es decir, esto es lo que se va al garete. Aquí hay una transformación profunda de los valores de la sociedad y de la ética y de la responsabilidad sobre lo público. Entonces, en esta dirección quería plantearos, se ha planteado siempre en España que había dos Españas, y era mentira, siempre era un grupo pequeñito pero muy poderoso que jodía al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Pero ahora sí que parece identificarse dos Españas de edad. Y en lo territorial, una disociación absoluta también en lo territorial. Es decir, ¿dónde está el bipartidismo? ¿No? En las circunscripciones interiores envejecidas, ¿no? ¿Y qué significa envejecido? Significa masivamente estudios primarios sin estudios. ¿Qué significa joven en este país? 45 años o menos. Estudios superiores o formación profesional. Es decir, es que España ya ha cambiado en sus capacidades, lo que no está escrito en 30 años. Yo creo que he vivido antes sorprendentemente muy poco tiempo. Pues no, asaltar los cielos, yo que tengo 68 años, los cielos ya no se asaltan así como así. Hay un proceso que está en marcha y yo creo que muchos, incluso yo en algún momento, nos hemos picado en aquello de es ya. Pues no funcionan las cosas así, claro, no funcionan, las cosas no funcionan. Hay que ir por etapas, de la misma forma que los imperios no caen constantemente, no suben constantemente, sino que hay sus altos, sus bajos, dentro de una tendencia general. La tendencia general yo creo que Miquel la ha descrito. Pero ya está. Además, vamos a ver si nos enteramos. Hace 2 años y medio, tú me venías dando la brasa, estamos montando algo, yo pasaba. Hace 2 años y medio que no existía. En estos momentos tiene 71 diputados, que dice, coño, vamos bien. A pesar de que hay errores, como antes está comentando contigo, no podemos comentar, pero vamos bien, tranquilidad. Eso. Pilar, ¿querías contar algo? No, estaba pensando que es verdad que el escenario ha cambiado completamente, pero si de algo sirven estos resultados electorales, que han sido un shock, sobre todo para los votantes progresistas, por 2 cuestiones. Primero, porque la expectativa de Podemos no era esa. Y hay una abstención muy fuerte, que ya analizaréis los que sabéis analizar esa abstención muy fuerte, que además a mí me parece clave por la ruptura generacional que comentaba Miquel. Es decir, este escenario de nuevas elecciones en las que se presenta seguramente un gobierno del Partido Popular para un periodo de tiempo de, si queréis 2 años, que lo dudo, pero pueden ser 4 porque no es tan fácil luego cambiar un gobierno. Si nos planteamos un escenario tan abierto, que es muchísimo tiempo, imaginar si no han cambiado cosas en estos 4 años, la ventaja tiene que ser que
se abren las preguntas adecuadas para reconstruir los consensos sociales adecuados. Y puede que esos consensos no sean ya tanto de bloques Podemos, PSOE. Habrá que pensar un poco en términos de izquierda, socialdemócratas, progresistas, como queráis llamarlos, ¿no? Pero si hay, lo que te digo, si cuando veamos los resultados electorales por edades nos encontramos con que el PSOE no tiene voto joven, allá el PSOE viendo cómo se dirige hacia ese electorado si lo va a abandonar. Y si se encuentra Podemos con que tiene una abstención, cuando ha dado una opción y ha puesto una opción sobre la mesa, si tiene una abstención fuerte en su confluencia con Izquierda Unida, tendrá que analizar cómo está resuelta o no resuelta su confluencia con Izquierda Unida. O que, no, me pregunto, no quiero decir que se abren muchas cuestiones ahora, que creo que es momento para un debate más tranquilo del que ha habido hasta ahora por las circunstancias y porque llevamos 5 elecciones en un país. ¿Creéis que la confluencia de Podemos con Izquierda Unida ha roto esa identificación entre lo nuevo y lo viejo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, cuando... Hay sectores dentro de Podemos que estaban señalando a la confluencia como un problema. Cuando esto empezaba, la casta, concepto transversal, ¿no? Incorporar a Izquierda Unida hubiera sido un error. Pero es que en todo este tiempo Podemos ha ido acoplándose al lado izquierdo. En términos de fenómeno electoral, son los socialdemócratas del siglo XXI. Le guste o le disguste a los señores del PSOE. La gente de Roma... Y a los del PC, la gente de Roma, la gente de Barcelona, la gente de Madrid son socialdemócratas del siglo XXI. Es decir, eso es lo que son. En términos de oferta, bueno, pues allá cada cual se defina como se quiera definir, ¿no? Ahí... Vamos a ver. O sea, yo cada vez que oigo hablar de izquierda se me ponen los vellos de punta, y cuando oigo hablar de progresista también se me ponen los vellos de punta. Es decir, vamos a ver, aquí Podemos arranca con el tribuno de la plebe, y la plebe no es ni de derechas ni de izquierdas, tiene sus intereses, tiene sus sentimientos. Por tanto, la Izquierda Unida, que a mí personalmente no me pareció mal, quiero decir, casi por una forma sentimental, para decirlo de alguna forma, sí es evidente que nos ha hecho entrar de alguna manera en el esquema derecha-izquierda, en el cual originariamente no estábamos, y era bueno no estar. Y quiero que salgamos de ahí. O sea, en el esquema derecha-izquierda no vamos a conseguir gran cosa, excepto al final utilizarnos y pasar de un bipartidismo a otro bipartidismo. No, hay que volver al tribuno de la plebe, y repito, la plebe ni de derecha ni de izquierda. Es la gente de abajo a la que hay que defender, y ya está. Pues la plebe en este país me parece que ha votado al PP de forma mayoritaria. Es que yo, bueno, sí, claro, o sea, es que os noto muy optimistas, y no es que yo quiera ponerme especialmente pesimista esta noche, pero sí creo que es necesario ser muy conscientes de lo que ha sucedido. O sea, es que los resultados son... ¿Por qué 1.100.000 personas han dejado de votar? Eso es, o sea, por un lado, me gustaría simplemente, claro, me gustaría decir... Para eso estamos aquí. Perdón, sobre eso, dos cosas. O sea, es que por un lado, estábamos hablando de la victoria del PP, que es casi pírrica, teniendo en cuenta el escenario del que partíamos y lo que se suponía que podía suceder. Y estamos hablando, por otro lado, de la situación en la que se ha quedado Unidos Podemos, que no es una situación conforme a las expectativas también de la demoscopia de las últimas semanas. Son dos fenómenos, claro, que tienen lugar de manera simultánea, pero no sé hasta qué punto están conectados. Lo que hay que preguntarse, por un lado, es por qué la gente vota al PP de la manera en como lo ha hecho, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este país en los últimos 4 años, y por otro lado, por qué se han abstenido los votantes potenciales de Podemos. Dos cosas, son dos preguntas. Las expectativas eran las tuyas. Yo en ningún momento he pensado que íbamos a conseguir fácilmente ser segundo. Será por miedo. Yo soy más viejo y por tanto veo las cosas de una forma relativa. Y luego, primero no íbamos a ser. Segundo, ya veríamos si lo éramos, las cosas como son, ¿no? Vamos a ver. Vamos a pasar 2 años de horror. O sea, yo es que tengo hijos que trabajan en el sector bancario y uno es banquero, ¿no? Y me ha llamado hoy y me ha dicho, vamos a ver, no os pongáis nerviosos porque va a haber más recortes, más bajadas salariales. Y por lo tanto, tenéis la oportunidad más adelante, tranquilidad. Yo quisiera, pienso que no estamos considerando la campaña y los errores de los actores en la campaña, ¿no? Entremos, es decir, por un lado, Rivera se equivoca completamente, absolutamente. O sea, Albert Rivera se va a Venezuela a sacudir a Iglesias y en ese mismo momento aparece Moragas con la campaña más central del mundo. En ese momento están moderando al Partido Popular cuando
¿Por qué vota la gente Partido Popular? Porque ese espacio Le Pen, Es decir, ese votante está satisfecho de que su ministro del Interior persiga al nacionalista por los medios que sea. Ese votante, eso no es que le venga a la contra. Está haciendo patria. Está haciendo patria. Ese espacio Le Pen, eso es política Le Pen, y ese votante es votante Le Pen. En este sentido, Rivera se equivoca. O sea, Rivera se plantea un voto presidencialista. Aquí está Suárez, aquí González, aquí Aznar, y aquí vengo yo reinventando el centro. No, tú eres el liberal conservador del siglo XXI, y aquel es el Le Pen. Tú eres el Sarkozy, eres el nuevo, el moderno. ¿Esto no entra un poco en contradicción con lo que decías tú antes de esta es una tendencia que claramente se ha afianzado y aquí hay un cambio? Es que, claro, yo creo que todo esto también tenemos que analizarlo, valorarlo en el contexto general que es una extrema derecha que se viene comiendo Europa desde el norte hasta el sur, que creíamos que en los países mediterráneos solo teníamos populismo de izquierdas, pero como decía yo antes, el pueblo en España vota PP. Luego tenemos un populismo de derechas también, lo que pasa es que no se identifica con esto. Bueno. Pero que hay una parte del voto que, como tú muy bien has descrito, es bravo Fernández Díaz, magnífico y fantástico, lo hay. Hay esa sensibilidad política en su también. origen, el populismo es un pensamiento de izquierda. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre derecha e izquierda está en la confianza en el pueblo. O el pueblo tiene capacidad para gobernarse o no la tiene. El populismo parte del principio de que el pueblo sí la tiene. Partiendo de esta base, luego es el pueblo el que dicta. Y el pueblo, en determinadas medidas, puede dictar en una dirección, en determinadas medidas puede dictar en otra. En Francia, vamos a ver, no podemos comparar el caso de Podemos con el caso de Francia. Porque, por ejemplo, en España, la cuestión de la inmigración no se plantea ni muchísimo menos de la misma forma que en Francia. En Francia se plantea de una forma dramáticamente diferente. Eso produce, por tanto, un populismo, si quieres llamarle, de derechas en Francia y un populismo de izquierdas en España. Populismo que no respeta los derechos humanos y otro que no tiene una coalición con los derechos humanos. Es tan fácil como eso. Imagino que los derechos humanos es de esto también. Yo sí quería plantear una cosa. Ya sé que tú siempre me dices que te pierdes. Que son importantes. Sí, no lo discuto. Hay tiempo para hablar de eso. Es la nueva religión, los derechos humanos, la nueva religión, es la secularización del cristianismo. Pero es que no pasa nada. comparar este populismo. Sí, no, es un problema. Sí. Estamos de acuerdo y toquemos la guitarra todos juntos. La red. Defender los derechos humanos no es tocar la guitarra a todo el mundo. No, digo, la música. Que los derechos humanos forman parte todos, de la diferencia entre unas democracias avanzadas. Voy a sacar una cita de Ken Loach, y Ken Loach no es exactamente fascista. Ken Loach acaba de decir concretamente: hay un problema en un país cuando la gente dice que en 10 años ya no reconoce su ciudad. Y la izquierda tiene que empezar a plantearse la cuestión de la inmigración y dejar de pensar que en cuanto lo plantee va a ser atacada por racistas. Ken Loach no es de derecha. ¿De acuerdo? La red. Vamos a ver. Yo tuve a la mujer de Bárcenas de secretaria durante casi 12 meses. Cuando yo me fui de la derecha se vino conmigo, lo cual se lo agradezco. Una noche me dijo: ¿puedo ir a cenar a tu casa? Encantado, pues allá por todo. Se presentó con el marido, su marido, con el cual yo no había tenido problemas porque había sido gerente del partido, Antonio Eficaz y patatí patatá. Bien, era justo antes de las elecciones andaluzas. Y me dice Bárcenas al despedirse: ¿tú cómo crees que va a quedar Podemos? La verdad es que todo es que puede quedar empatado en segundo lugar junto con el PP. Dice: pues te confundes. Te ha puesto una caja puros. Perdí la caja puros, claro, ya sí que me llegó y me dice: ¿ves, Jorgito, no era lo que tú decías? Pero ¿sabes por qué, Jorgito? Me dijo: porque tú hiciste la estructura sigue ahí, es la misma. Y esa estructura ha permitido que la bajada del PP se amortiguara. El PSOE. ¿Por qué? Pues porque hay representantes en todas partes, en cada pueblo, moviendo los votos. Ahora, por ejemplo, ¿por qué la caída del PSOE no ha sido mayor? Por la estructura. ¿Y cuál es nuestro problema dentro de Podemos? Digo nuestro porque yo me considero de Podemos aunque no estoy en Podemos. Que no tenemos estructura. No hay estructura. Yo he estado en 4 provincias haciendo campaña. En 2 nadie conocía al candidato. En 2 no había ni un solo representante en cada pueblo. Eso es una catástrofe. Entonces, ¿cuál es el problema de Podemos? Como ha ido avanzando, ese problema se posponía. Pero claro, ahora que en principio se supone que hay un pequeño parón, el problema va a ser un problema importante, porque claro, las redes permiten, es como un volante de inercia, son lentas en arrancar, pero luego son lentas también en parar, y eso es bueno. Hay que no me encaja. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias acerca de la confluencia.
Consideramos, independientemente de los resultados, que la confluencia se ha revelado como el camino correcto. El camino correcto desde la responsabilidad de Estado, desde la responsabilidad de país, para tratar de acumular el mayor número de fuerzas posibles para acercarnos a la posibilidad de que en España hubiera un gobierno progresista que lleve a cabo políticas sociales, políticas que hagan frente a la dinámica de recortes que ha contribuido a empobrecer nuestro país. Estamos muy satisfechos con los encuentros con todas las organizaciones políticas, con Izquierda Unida, con Iniciativa per Catalunya, con los compañeros de En Comú, con los compañeros de ANOVA, con las Mareas, con Compromís y con MES. Estamos muy satisfechos y esperamos que seguiremos caminando juntos. Hay algo que no me encaja y Izquierda Unida sí tiene aparato, por ejemplo en Andalucía, y eso no ha servido para tener un buen resultado. Algo no termina de encajar en ese argumento. Y claro, eso suponía, entre otras cosas, que aportaba Izquierda Unida. Ese era el valor fundamental. Tenemos contrariedad, cuidado, Izquierda Unida aporta efectivamente, son buenos organizadores, pero Izquierda Unida, perdón, es residual. Vamos a ver, perdón, es que es residual, las cosas como no. Vamos a ver, este país tiene un ADN genéticamente programado anticomunista, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero una cosa es que nosotros, los ilustrados, no entremos en esa trampa, pero la gente entra en esa trampa. Se ha visto, por ejemplo, gente que dice, joder, con los comunistas, ¿por qué Anguita? A Ramón Cotarello, por poner un ejemplo, vamos, que me viene dando la vara desde hace 6 meses por el tema de la cuestión de los comunistas. Ramón Cotarello no es exactamente un tío de derecha, ¿no? Es decir, bueno, ellos han aportado votos. O sea, en el caso de Izquierda Unida nos hemos fijado sobre todo en los restos. Es lo que yo pienso, nos hemos fijado en los restos. Los restos que permitían en determinadas provincias obtener un diputado. Vale, no pasa nada. Ya está, si lo Izquierda Unida ya está hecho, ya está. ¿Qué más da dar vueltas al tema? Vamos a ver, Jaime y Pilar. Unidos Podemos ha estado defendiendo 85 escaños con 5,7 millones de votos en el día 19. Eso estaba ahí, no era un resultado grande, pero no ha faltado 1 millón de votos. A mí me han faltado 500.000. Mi última estimación fue de 600, luego me han faltado 500.000 votos, ¿no? Eso es lo que ha faltado, y eso se explica en la campaña y en los errores que habéis tenido en la campaña, y eso no es ningún drama. ¿Tú entiendes que ese 1.100.000, ¿no?, que al final ha perdido Unidos Podemos en la suma no de... ha perdido, digamos que si uno sumaba lo que sacó... Antes eran 6.100.000. pero es que todas las estimaciones nos daban más abstención, todas nos daban un resultado inferior, ¿no?, a la suma lineal. Por lo tanto, mi mejor estimación fue de 5.700.000, no fue de 6.100.000, ¿no? Porque parte se volvía al PSOE, porque parte se iba a la abstención. No parece que mucha parte se haya ido al PSOE. ¿Cómo que no parece? Parece. ¿Cómo que no parece? El día 22 estaba yo en la UNED explicando que era mayor la transferencia de voto de Unidos Podemos a PSOE de 400.000 que no la viceversa. ¿Y por qué se han ido 400.000 votos al PSOE? Es decir, ¿qué es lo que ha fallado en la campaña de Unidos Podemos para no defender por lo menos 5,5 millones? Esa es la pregunta a hacerse. ¿Qué es? Hombre, yo identifico 2 errores de monumento del candidato. Dos. En el debate A4, declarar que lo de Cataluña no es línea roja. Bueno, ese es un pensamiento muy español o castellano. Es decir, ya tenemos el aparato, España es plurinacional, pero bueno, puede ser diversidad un poco más. Tú este asunto de la certidumbre plurinacional como elemento crítico, tampoco le has prestado mucha atención. Si Sánchez fuera Trudeau ya sería presidente. Es el elemento. Es decir, yo, Iglesias, no me permito decir en un debate A4 con los candidatos, ¿no?, que puedo pactar con el alma de Domenech. En cuanto digo esto, en Coruña y en Pontevedra, vete por ahí, Iglesias. Es decir, eso es esencial para la gente de En Marea. Pero es que le has complicado la campaña a Domenech hasta límites insospechados. ¿Qué es eso de que no hay referendo? España es plurinacional. Y si tú te vas de ahí, te has ido de un elemento esencial. Has aflojado las tuercas del invento. Y la otra es, ni más ni menos, que declarar que José Luis Rodríguez Zapatero es el mejor presidente de la democracia.
Es decir, ahí te has puesto enfrente del 15M, melón. Es decir, ¿qué pasa con el no nos representan? Todos los jóvenes, todas las plazas llenas. El mejor presidente de la democracia. Lo que pasa es que despegan, ¿no? Bueno, haces así, ¡guau! Aquellos reaccionan, ¡oh! Y vienen detrás de mí. Pero es que nos dais cuenta de que es al revés. De que es la gente la que dice, tú fuiste el valiente que dijiste que a por ellos, por ahí recto. Pero bien recto, ¿eh? Ponte en un bar de Jaén, donde dos chavales, jóvenes, 4, ¿no? Se marchan despotricando del PSOE, ¿eh? Se pasan todo el año 2015 los de Ciudadanos dándole cera a los del PP, ¿no? Con los ladrones, los golfos, los corruptos que sois y tal, y llegamos a donde estamos, ¿no? Y estamos ahí en el bar donde todo el mundo vota al PSOE y al PP, y allí están los de Podemos, y dice Iglesias por la televisión que Zapatero es el mejor de la democracia. Se los comen los del PSOE. Eso por ahí. Y luego además empate técnico. Pero ¿cómo que empate técnico? Es decir, a movilizar lo que quede del rival. Errores de campaña. Es que lo mismo que el otro. Los dos errores de campaña son las madres de todos los errores, la madre y el padre, o sea, porque si es la cuestión territorial y si es la cuestión ideológica de quererse identificar en el último momento con la socialdemocracia a través de la figura de Zapatero, que es una pirueta imposible, porque a mí casi me suena también, en fin, es una pirueta imposible, pero no por la trayectoria discursiva de Iglesias y de Podemos desde la fundación del partido hasta ahora, sino porque Zapatero es una cosa y la socialdemocracia es otra. Entonces, si tú reivindicas una cosa y la otra, del mismo modo que reivindicas una España plurinacional y el derecho a decidir, pero no está claro que eso sea o no sea una línea roja en una eventual negociación, pues lo que genera es confusión, y la confusión alimenta la incertidumbre. Y en un escenario de generalizada incertidumbre, Miquel, tú dices que has medido que el Brexit no tiene un efecto directo, pues seguramente directo, inmediato no, pero como metáfora de está sucediendo algo en Europa y nos tenemos que tentar las ropas, porque aquí está cambiando algo y algo está pasando, y esta panda de chavales, que es una percepción también muy extendida entre la ciudadanía, sobre todo a partir de cierta edad, no van a saber cómo afrontar este problema, cómo acercar a este conflicto, no van a saber desde las instituciones hacer la política que hace falta hacer. Pues ante eso, estos resultados, que yo insisto que no son tantos los de Unidos Podemos, sino la mayoría brutal del PP. Vamos a escuchar a Sánchez sus reflexiones sobre Unidos Podemos. Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Y evidentemente, cuando entendía que el camino no podía ser ese dilema falso entre la derecha, que había hecho tantísimo daño a la gente, tanto sufrimiento y tanto dolor, o esa puerta a ninguna parte, o no se sabe a qué parte de esos populismos, que creo que no eran buenos para España, lo dije con claridad, y creo que ahora este país pues merece que el Partido Socialista se reconstruya, se levante y vuelva a ser un proyecto mayoritario. Difícil. Sí, ¿por qué? Hombre, ya salió de los ámbitos metropolitanos, tiene la potencia que estaba diciendo que 1 de cada 4 es andaluz. Esta mañana estaba afirmando, ¿no?, el andalucismo de su partido, es decir, nosotros los andaluces somos los que mandamos. Es un partido del sur, claramente. ¿Cómo se va a reubicar? ¿Cómo se va a reubicar? ¿No? ¿Asumiendo la certidumbre plurinacional del Estado o no? Pilar. Estaba pensando en las declaraciones de Susana Díaz y volviendo a la pregunta que tú hacías sobre Unidos Podemos, que yo creo que va a ser la pregunta clave y la gran tensión que se resolverá en los próximos meses, no semanas, ¿no? Pero uno de los ataques de Burgos, en campaña los ataques son así, de Susana Díaz y del PSOE, y no parece que vayan a cambiar en esa línea, es arrojar el comunismo en la cabeza de Podemos, ¿no? Y así hemos estado toda la campaña. Si ha funcionado o no ese lanzar el comunismo, ese intentar arrinconar a Podemos en una trinchera ideológica,
ideológica y si eso ha reforzado el voto del miedo, el voto convencional, el voto bipartidista, pues bueno, eso será un análisis de sociólogos. Pero es verdad, y yo creo que pasa por ahí lo que va a tener que resolver Podemos y que en campaña se veía como, ahora a posteriori con los resultados, uno de los posibles grandes errores de la campaña. Es decir, no si Iglesias hizo una declaración o no, sino que la idea de la confluencia era una muy buena idea, tal vez, pero no era una idea bien resuelta. Es decir, desde fuera se ha visto como el pacto del botellín, el pacto del abrazo, el pacto de la sonrisa, todo lo que tú quieras tiene una fotografía, y pocas semanas después escuchas al secretario general de Podemos decir que es socialdemócrata y que ha madurado. Es decir, cuando tú estás diciendo que has madurado, estás lanzando un mensaje al millón de votantes comunistas que te has sumado a tu confluencia, les estás llamando inmaduros como poco, ¿no? Y yo conozco poco a los votantes comunistas, pero imagino que será un insulto. Y cuando sobre todo Cayo Lara tampoco lo puso muy fácil para esta confluencia. Es decir, Cayo Lara dijo que se iba a tapar la nariz para votar en estas elecciones, y eso pasa pues en plena campaña. Y en el Congreso del Partido Comunista lanzan el mensaje que me imagino que no sería que sería intencionado, que no sería casual, en el que dicen que quieren salir del euro y plantea también un problema a Podemos. Lo que quiero decir es que tendrán que resolver desde Podemos, porque no es Izquierda Unida, lo habéis dicho, es la estructura, era quien iba a poner el aparato. No es como las otras confluencias, no es la marea, no es en común, es decir, no son confluencias que nacen desde los años de la crisis y se construyen en estos 3 o 4 años con tejidos muy diversos. Es un partido y que tiene tensiones dentro, y que es evidente y se ha demostrado ahora con estos resultados que tienen que resolverse desde Podemos y desde Izquierda Unida. Si Pablo Iglesias y Podemos van a defender que es una buena idea mantener la confluencia, tienen que dar respuesta a esas preguntas, porque también estabais, perdón, y termino ya, porque también seguramente el votante joven, que es un votante propio de Podemos, alejado del comunismo, porque es difícil que el votante que se ha exiliado, el que se ha pagado un billete a España para votar a Podemos en estas elecciones, el que está en la universidad y tiene 20 años, es muy difícil que comprenda el comunismo de Izquierda Unida, si es propio de estudiosos. Entonces, no sé cómo lo veis, aquí creo que hay tres elementos, déjame que os plantee. Volviendo a lo que ella dijo antes, efectivamente el PP pues, ha ganado. No ha ganado el PP, ha ganado la casta. Y ha ganado tiempo. Dentro del proceso, la casta ha ganado tiempo. Tiempo político es un capital. Claro. Es no, el capital. Ya, pero espera un momento. Termina. Termino. Perdón. Aquí, la casta puede adoptar dos que no son incompatibles, ¿eh? Dos posturas. Una, seguir utilizando Podemos como espantapájaro. Dos, ayudar al PSOE a reconstruirse. Pues yo si fuera la casta haría eso. Claro, el PSOE es esencial en la casta. Es la tendencia que permite a la casta seguir gobernando siendo casta. UPyD y después Ciudadanos. Cuando UPyD no funcionó, Ciudadanos, y ahora Ciudadanos no funcionaba, y por eso ha habido ese trasvase también incluso de apoyos. Pero quería trasladaros algo para intentar vislumbrar, ¿no? Yo estoy convencido de que los partidos políticos del siglo XXI no van a ser como los del siglo XX. Y por tanto esas identidades fuertes no van a funcionar. Y yo estoy convencido que vamos hacia frentes amplios, con aires de familia, donde puede haber naves nodrizas, ¿no? De gente que por su propia biografía, o por ideología, o por azares, se encuentra más referenciada y funcionan como un partido político más parecido a los del siglo XX, pero al lado de esa nave nodriza va a haber como un amplio espectro de gente que viene y va de una manera mucho más amplia. Y por tanto yo creo que la confluencia que implica Podemos, Izquierda Unida, ECO, las mareas, viene para quedarse, ¿no? Tendrá que clarificarse cómo va, pero viene para quedarse. Al mismo tiempo creo que sí que es cierto que Izquierda Unida es muy rehén de eso que decía Ortega, que los españoles somos un pueblo raro porque proyectamos nuestras ilusiones hacia el pasado en vez de hacia el futuro, ¿no? Entonces, Izquierda Unida parece que solamente fue feliz en el pasado, ¿no? Entonces le gusta más la Segunda República que la Tercera. Entonces, de alguna manera, eso le hace siempre fetichista, ¿no? de una serie de referencias que quien no las comparte le suenan pues a Goodbye Lenin, ¿no? Le suena un poco a algo como de coña. Pero al mismo tiempo es cierto que en esta confluencia rara, ¿no? Donde tú quieres acaparar demasiadas cosas, te encuentras con que quieres sumar en tiempo electoral cosas para las cuales no te da tiempo, ¿no? Entonces ya aparece, es verdad que soy socialdemócrata, también soy esto, soy lo otro, soy lo de más allá, y llega un momento en donde eso no termina de encajar, ¿no? Si esto le sumas, yo creo que 5 meses muy parlamentarios, es decir, que
que Podemos incluso lo que ha puesto en marcha para intentar imitar lo que hizo en las elecciones de diciembre, que fue los carteros del cambio, que era una cosa hermosa donde la gente escribía cartas a su padre, a su hijo, a su amigo, de por qué votaba Podemos, y lo hacía la gente, se ha visto imitada con el Parlamento de calle, es decir, que eran las instituciones que iban a contar las cosas, pero no dejaban de ser los parlamentarios hablando, ¿no? El debate a 4. La sensación que me da es que ha habido una parte de confusión, una parte de cierto oportunismo, ¿no? En la lectura de la gente, como que no terminaban de identificar, como tú planteabas, qué es lo que había. Poco tiempo para estas cosas tan complicadas, solventarlas en los días, ¿no?, que tiene una campaña electoral, y que al final ha hecho que, pues eso, 1.100.000 personas ha dicho, ¡ay! Me cansa votar. En cambio, los abuelos que salieron, ¿no?, masivamente a votar porque pensaban que se les iba a España. Y hay algo que vosotros no habéis mencionado, yo quiero aprovechar para preguntaros. La única explicación que yo me doy que sirva de les castigué el 20 y ya no les castigo más, es el catolicismo. Es decir, somos católicos y aquí funciona el perdón. Y por tanto ya le castigué, pero ya le he perdonado, ¿no? ¿Qué? No, procuro decir chorradas las justas. A mí me parece... Me las cobran carísimas. La verdad es que sí, pero no es seguro que no es ninguna chorrada, pero me parece que hay una explicación más cercana, más a mano, que es les castigamos el 20 y no han sido capaces de formar gobierno, y esto amenaza la estabilidad del país en un contexto, como dije antes, de incertidumbre. Perdonas con tanta facilidad cuando has tenido, como decía Pilar, 5 meses donde te han requete duplicado los casos de corrupción a niveles de escándalo. Es un aprendizaje, es un mal aprendizaje, pero es un aprendizaje, es el aprendizaje de, bueno, si les castigo, el resultado que obtengo no es el adecuado, entonces voy a hacer otra cosa diferente. O sea, yo no necesariamente, yo lo que creo es que en el caso de Podemos, otro de los errores de campaña que mencionaba Miquel, la cuestión territorial, la cuestión ideológica, hay otro, no sé si es un error, pero es, bueno, una apreciación que yo quiero hacer. Ha habido una banalización de la política. Entonces, cuando un partido convierte la banalización de la política en bandera política, la abstención es un resultado plausible. ¿El catálogo de IKEA es un acierto o es un error? Ya ha habido una banalización de la corrupción. ¿El catálogo de IKEA es un acierto o es un error? Mira, me pasó que cuando vi el catálogo cuando recibí con el grupo que estaba, profesionales, el catálogo de IKEA, fue como, hay gente inteligente en Podemos. O sea, no había votantes solo de Podemos, era como un catálogo de IKEA para contar un programa electoral. O sea, aquí hay materia gris frente... No, pero hay las dos teorías. Ahora seguramente me lleves la contraria, ¿no? Y dices, bueno, en realidad el empeño de Carolina Vescanza porque se vean los programas electorales, seguro que de esto no nos enteramos ni la mitad, ¿no?, de que era un empeño porque se vea un programa, pero tú ves no esa banalización, sino como esa transformación de la política en algo de lo que te ríes, de lo que entiendes, con lo que te relacionas, que es creativo. Y yo creo que eso suma, que no tiene... que el límite de la banalidad... La corrupción, el efecto boomerang existe. Cuando estaba Granados hablando, tal, yo estaba en directo en La Sexta, y Ferreras me pregunta, bueno, ¿qué te ha parecido que ha hecho Granados? Y dije, Granados me la chupa. Porque claro, ya es que llevábamos 3 horas hablando de lo mismo. O sea, llega un momento que ya no te impacta. Incluso hay un efecto boomerang de que no me cuentes más. Ya sé que son malos, pero tan malos no serán. Yo voy a volver a un punto. Ahora, es verdad lo que has dicho. Las naves nodrizas, las cosas nunca van a ser iguales. Ten en cuenta que España es más plural que otros países de Europa, pues supongamos. Lo que está en crisis también es el etiquetado, que es que tenemos tendencia a etiquetar, es puro nominalismo. Solamente existe aquello que nombramos. No. Dejémonos ya de etiquetas. La única etiqueta aquí a la que tiene que agarrarse Podemos es el pueblo. Que es socialdemócrata, socialista, comunista, progresista, la leche, hombre. Es sencillo. Lo del pueblo me tiene un poco cansada también. Sí, no, yo reconozco que cierta izquierda parte del principio de que cuando el pueblo se equivoca es bueno cambiar de pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no se va. Y cuando el pueblo dice me voy, hace como en Inglaterra, dice, nos vamos, bye bye love. Sí, no sé. Punto. Sobre un punto, y es cuando Podemos hace el acuerdo con Izquierda Unida, es cuando se sitúa en las encuestas, y es cuando disputa la segunda posición, y es cuando de verdad entra en contienda, y es cuando de verdad
se lanza. Alberto Garzón tiene mejor valoración que Pablo Iglesias, mucho mejor valoración que Pablo Iglesias. Luego el público no ve en Alberto Garzón al comunista, no es eso. Es decir, no vamos a buscar ahora la explicación al fracaso, a la incorporación de los comunistas, cuando el público no está viendo a los comunistas, está viendo al joven Garzón comprometido con lo público, mucho mejor valorado que el líder de Unidos Podemos. Miguel, le iba a lanzar una pregunta a Jorge Miquel, como sociólogo, como entendido. ¿Podemos asegurar que el votante comunista de Izquierda Unida no ha castigado con su voto a esta confluencia? Naturalmente que sí, es que lo ha castigado. Yo he tenido hasta un 18% de votantes de Izquierda Unida votando al PSOE el viernes. Es decir, al PSOE. Pues eso será una confluencia no resuelta. Bueno, no, es vieja izquierda del siglo XX, agrupándose con su socio de siempre, que es el Partido Socialista, frente a los socialdemócratas del siglo XXI. Igual no es cuentan eso. con ellos. Es decir, se han como abierto, con sí. el PSOE, con su todavía. Esto, ¿no han fracasado las encuestas? ¿Qué van a fracasar? Han fracasado 2 trabajos, no te rías. 2 trabajos. ¿Cómo es la que me está callando? No, me encanta, porque eres la única persona a la que hemos oído hoy en este país decir que las encuestas no han fracasado. No han fracasado, ha habido 17 trabajos publicados el 19 y el 20, coincidentes todos en lo que había. Y eso es lo que teníais. Y lo que no habéis sabido sacar adelante. ¿Y por qué se ha emborrachado Unidos Podemos pensando que iba a superar al Partido Socialista? Eso, leyendo las encuestas. Ya, eso descansa, y los que se dedican a esas cosas... ¿Le ha salido mal? Lo han hecho Y fatal. todos los medios de comunicación han salido mal. Todos los medios de comunicación han ido mal. Todos los medios de comunicación leían esas encuestas y decían Unidos Podemos pasa al PSOE. Es que estaba adelante, pero estaba adelante en menos de 3 puntos, según mi estimación, empatados. Y en cuanto estuvieran en un punto, ya estaba el PSOE delante, ¿no? Eso estaba así. Pero es que... ¿Por qué nadie lo ha escrito? ¿Cómo que nadie lo ha escrito? Yo, insisto, estaba el día 22 en la UNED con Ignacio Torreblanca, con los de Metroscopia, explicando cómo la tendencia era la que era. Y es que se reforzaba el... Pero no lo escribieron. No lo escribieron quizá para emborrachar a... Te quiero decir... Unidos Podemos. Mi última estimación es de PP 130 y de Podemos, PSOE 90, Podemos 80, de ayer, del sábado, la que está ahora en la red. Si no se publica, que lo sabía era Jaime Miquel. Esa estimación. Tenemos que marcharnos. Pues ha fallado. GESO ha fallado. Es decir, GESO publicaba todos los días algo que no iba a pasar. Porque el PP venía en 31, no venía en 28. Ni Ciudadanos estaba en 15. Y ha fallado Sigma 2. Michavila en la COPE no ha fallado. Y ha fallado el periodismo de los medios de Ya comunicación. está. Y todas las demás encuestas han funcionado perfectamente. ¿Por qué Podemos, que siempre dice desconfiar de las encuestas, en esta ocasión, aparentemente al menos? Dijeron que desconfiaban. Pues, Descansa lo dijo, cuidado con las encuestas. Pues no es lo que reflejaba, Después no se ha hecho reflejaba. caso a esa prudencia. Porque es un partido joven, compuesto por gente joven, se ha que hecho está la caso a esa ilusión de prudencia, asaltar el cielo. Se ha hecho caso a esa prudencia y ha determinado, que es muy curioso, un tipo de campaña que buscaba, creo que el mismo error que ha cometido Rivera, atacar a personas concretas, pero no al partido. Y al final se ha revertido y Rivera ha sido devorado por el PP y el PSOE no se ha visto sobrepasado por el Partido Socialista. Te voy a dar... Lo que le dije a Pablo ayer, le dije, vamos a ver, Pablo, tú te das cuenta que hace 2 años y medio ni existíais. Y ahora sois lo que sois. ¿Lo podemos suscribir eso al menos? Entonces, como conclusión, vayamos a las conclusiones, que nos tenemos que marchar. La conclusión es que ha dado la sensación de que se detenía el proceso de cambio que parecía escrito. ¿Qué tenemos delante de los ojos para los próximos 2 años, Jorge? Tenemos una situación social que se va a degradar. Y por lo tanto lo que hay que hacer es recuperar el papel de Tribunal de la Plebe. No hay otro papel posible. Tribunal de la Plebe. Ni socialdemócrata, ni socialista, ni comunista, ni leches. El Tribunal de la Plebe. Es decir, la gente se va a encontrar con una situación que va a empeorar, los salarios van a seguir bajando y alguien tiene que defenderles. Si no lo hace Podemos, lo hará el amado líder. No digo el vendedor de preferente, digo Sánchez. Jaime.
Antes o después habrá un gobierno en España y antes o después se pondrá en marcha una legislatura para la que no hay cultura política ni norma. Esa legislatura se agotará enseguida, se agotará tan pronto todas las partes estén convencidas de que tenemos que producir un cambio cultural para encontrar los lugares de encuentro y que tenemos que producir una norma nueva. Es un proceso constituyente que se inicia en el año 2018. Pilar. Pues venimos de una legislatura pasada muy dura y es verdad que de lo que dice Jorge se puede suscribir, hay cambios que hay que celebrar en este país porque abren espacios nuevos, pero todo cambia a una velocidad de vértigo, con lo cual todo parece que nace y se puede autodestruir en el minuto cero. Y además a Podemos le pasa un poco eso, ¿no? Que parece que está como siempre en ese vértigo, ¿no? Con lo cual a partir de ahora se abre una legislatura en que yo la parte buena que veo es que se tienen que reconstruir los espacios políticos, socialistas, progresistas, como queráis llamarlos, de pensamiento, intelectuales, éticos y políticos, sobre todo porque parece que hay dos Españas y que hay una España que ha preferido la estabilidad, que ha preferido no hacer ningún juicio ni moral ni ético, y eso me parece que es una consecuencia grave para un país y sobre todo para un país en las condiciones en las que está Europa, porque no estamos aislados y está la socialdemocracia muy débil en Europa. Me parece que se abre un espacio de tiempo imprescindible para ser utilizado. Pues yo voy a discrepar con el profesor Bestringe, porque a mí me parece que Podemos precisamente tiene que apearse de ese sentido un poco proteico que ha querido darle a todo su esfuerzo y a toda su actividad política. Yo no creo que haya que estar tanto trabajando en la construcción de un sujeto político para una nueva política que es el pueblo. Creo que ese sujeto hay que suponerlo, darlo por supuesto desde ya, y lo que hay que hacer es generar debate público, confiar en la inteligencia de la gente, pero siendo propositivos, responsables y teniendo un discurso potente. Y un discurso potente a día de hoy, por encima de izquierdas y derechas o transversal o como queramos llamarlo, es un discurso sobre la ética pública, ética, que es lo que ha faltado en la política en España en los últimos no sé cuántitos años ya, que llevamos salarios. Claro, pero es que ética, salarios, justicia social, hablemos de eso. Hemos terminado, muchas gracias a los cuatro. Estoy convencido de que no hay discurso que no ancle en lo que la gente está reclamando de facto. Creo que no hay un marco teórico al margen de los contextos concretos, y creo que no hay nueva política que no emerja de donde emergió la posibilidad de la nueva política, que es ese encuentro en las plazas y en las calles, donde las demandas concretas de gente que tenía problemas concretos empezó a reclamar un discurso potente que explicara esos problemas concretos. Yo creo que cuando reclamamos que Unidos Podemos no puede estar solamente en los parlamentos, no puede estar solamente en los discursos, ni siquiera en catálogos de IKEA que demuestran una enorme inteligencia, sino que hay que estar también en la movilización popular y en construir un nuevo pueblo realmente que reclama una democracia diferente, no avanzamos, ¿no? Y que por tanto por delante tenemos un trabajo, como siempre han producido los cambios sociales, un trabajo en las calles, que es donde la gente vive. Nos despedimos de la tuerca hasta pasado el verano. No sé qué van a hacer, porque esta es la única tertulia sin miedo y sin memoria, pero algo se nos ocurrirá para no dejarles abandonados durante estos tiempos de calores. No vaya a ser que aprovechen el descuido para que regresen los de siempre. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.